Así que hoy yo quiero hablar acerca de Eliseo y el llamado que Dios le hizo, pero no sé si pueda terminar el mensaje hoy. Y lo que yo hago es que a veces, pues, cuando no termino un mensaje, pues lo continúo la semana siguiente. Pero yo había hablado de Eliseo antes, pero es que hay tanto para cortar ahí que 2 o 3 días no dan. Y vamos a ver si lo terminamos hoy, pues si no, lo continuamos la semana que viene. Y lo hacemos. Yo cuando voy a predicar, yo siempre que estoy estudiando en mi casa, leyendo lo que voy a estudiar, o leyendo la Biblia, o buscando en los periódicos y en los libros y demás, siempre trato de buscar anécdotas o parábolas o alegorías para traerles a ustedes, para que el mensaje nosotros lo podamos captar mejor, porque si hay alguien que hablaba en alegorías y parábolas, era el Señor Jesús. Amén. Era el Señor Jesús. Y hoy me pasó algo que pues yo siempre lo busco de mi diario vivir, y hoy me pasó algo. A mí se me habían perdido los lentes, y yo le dije a Mari y a Iván, como hicimos un viaje con ellos, pues yo le dije, mira, yo creo que los lentes se me quedaron en el carro, pero ellos buscaron y buscaron y no encontraron los lentes en el carro, no los encontraron, hasta limpiaron el carro. Amén. Les salió bien que se me perdieran los dientes para que limpiaran. Gloria a Dios. Y yo le dije, Iván, pero no estarán ahí los lentes. Y Iván dice, no, pastor, hemos buscado por todos lados y no están los lentes. Pero entonces, en la endijita de la puerta había una máscara puesta ahí, y él levantó la máscara y encontró los lentes debajo de la máscara. Santo. Quizás se mataron buscando, y eso es lo que nos pasa a nosotros, amado hermano. Las cosas escondidas que Dios tiene para nosotros, hay veces que tenemos que renovar las que no te convienen y las que no deben de estar ahí, para entonces poder encontrar las que Dios quiere. Pero eso no va para este mensaje, ese es un bonus nada más. Eso es extra. Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 en adelante. Primera de Reyes. Amén. Ustedes saben que antes de Eliseo estaba Elías, al cual entra en la escena bíblica algo misteriosamente, gloria a Dios, no como un llamado que se le hace a Eliseo. Capítulo 19 del capítulo 19 Primera de Reyes 19:19. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Vamos a estar de pie en reverencia a la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía.
Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por el honor y el privilegio que me concede predicar tu palabra. Yo te suplico que me hables a través de ella, Dios mío, y que tenga misericordia de mí, Dios mío. Ten misericordia de mí, ten misericordia de la iglesia. Presento este mensaje delante de ti para que tú nos hables. Hable a nuestro corazón y hable a nuestras vidas y nos enseñe por tu palabra la mejor forma de vivir nuestras vidas cristianas, Señor. Mira que no somos perfectos, Dios mío, pero tú nos perdonaste por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El ministerio de Elías estaba terminando y Dios siempre tiene a alguien para traer y escoger y tratar de tomarle el lugar a la persona, pero la persona tiene que querer a la que se le llama. Elías no era cualquier profeta. Elías no era cualquier profeta. Elías era un gran profeta de Dios que al rey Acab lo desafió sin titubear. Y en una ocasión se le paró del frente y le dijo: aquí en esta tierra, por lo malo que han sido ustedes, por el pecado de esta nación, aquí en esta tierra va a haber una sequía y no va a haber agua sino por mi palabra. Cuando yo diga va a llover, nada más. Desafió al rey de Israel, que tenía por esposa a una mujer llamada Jezabel, que ha quedado grabada a través de los siglos como la mujer más mala en toda la Biblia. No había una mujer más mala en toda la Biblia como Jezabel. No solamente Jezabel era mala, amado hermano, se estableció en Jezabel que se mueve de vez en cuando en diferentes lugares un espíritu. Me atrevería a decir que un demonio, un espíritu de manipulación que se ve a través de las generaciones. No solamente cuando Jezabel murió, que los perros se la comieron, dice la Biblia, lamieron su sangre, que cayó de aquella torre. No solamente murió, el espíritu de Jezabel ha estado haciendo daño a través de todos los siglos hasta el tiempo presente. Eso es una realidad que nosotros vemos y siempre se ha visto. Jezabel era mala, pero Elías, sin embargo, se paró al frente de Acab y le dice: Acab, tú y tu mujer son las que han estorbado y turbado a Israel de tal forma que han pecado y han dañado el reino. Ese era el hombre que era Elías. Oró con tal poder, amado hermano, con tal poder, dice la Biblia, que en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que oró con tal poder, amado hermano, que cuando venían los guardias del rey a buscarlo o a hablar con él, amado hermano, fuego descendía del cielo. Pidió que no lloviera. Mira el poder que tenía. Pidió que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Él dijo que no iba a llover por 3 años y medio y se paró firme. Ese era el lugar que Eliseo iba a tomar. Eliseo iba a tomar el lugar de Elías. Dios lo llamó para tomar el lugar de Elías, para que vuelva a traer el pueblo de Dios al camino con Dios, para que el pueblo no andara apartado de Dios, sino que se arrimara a Dios y buscara cada vez más de Dios. Eliseo iba a tomar el puesto del gran profeta Elías, mas sin embargo, cuando Dios le llamó, él no titubeó ir corriendo a donde estaba Elías y seguirlo para servirle, porque si de alguien él iba a aprender era de Elías, porque Elías era un gran siervo de Dios. Y entonces se fue y siguió porque él quería que Dios lo usara como usaba Elías. Elías era tan y tan grande que una vez Dios
se le apareció a Jesús. Jesús fue, cuando Jesús iba a ser entregado, la noche que iba a ser entregado, se fue para un monte solo a orar. Se fue para allá y solamente se llevó a Pedro y a Juan. Se los llevó para allá y se fue a orar solo. Era una carga grande que él tenía sobre su vida y se fue a orar. Y cuando se fue a orar allá, de momento se le aparecieron tres seres. Una voz que decía, una voz que habló, y se le apareció Moisés. ¿Y sabe quién más se le apareció a Jesús en aquel monte que Pedro y Juan lo vieron y lo testificaron a través de todo el evangelio? Se le apareció Elías. Amén, gloria a Dios. Elías y Moisés se le aparecieron a Jesús y así de grande era Elías que cuando el Señor estaba en su agonía más grande, el que estaba allí con él, el que se apareció con Moisés, era Elías. Así de grande era Elías. Mas sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender, a pesar de que se apareció en aquel monte, que la voz del cielo descendió y dijo, cuando Pedro le dijo, Señor, mira, bueno que estemos aquí nosotros, vamos a preparar una enramada para Moisés y para Elías, y la voz del cielo le dijo que él solamente se complacía en Jesús. Gloria a Dios. Que Jesús era más grande que Moisés, que Jesús era más grande que Elías, y que Jesús era sobre todas las cosas al que se tenía que adorar, y al que se le tenía que hacer enramada, y al que se le tiene que hacer casa, y al que se le tiene que hacer todo, y al que se le tiene que seguir, es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Pero allí estaba Elías. Tenía un rango, tenía una importancia grande a los ojos de Dios, y ahora Eliseo tenía que tomar el lugar de Elías. No es cosa fácil. Dios lo llamó a tomar el lugar de Elías, mas sin embargo lo que nosotros tenemos que entender, que a todos nosotros Dios nos ha llamado. Amén. Aleluya. De una forma, nosotros no estamos aquí, amado hermano, por casualidad. Nosotros no estamos aquí, amado hermano, porque sentimos venir. Nosotros estamos aquí porque Dios un día a nosotros también nos llamó. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Nos llamó para que le sirvieran, y nosotros decidimos servirle y venir también, amado hermano, a poder adorar y glorificar su nombre y tratar de abrir las puertas para que otros también puedan venir y ser salvos por el evangelio de la buena nueva de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios comisionó a Elías. Le dijo, ahora yo quiero, tú te vas a ir pronto. Ahora yo quiero que tú vayas y unja a Eliseo, porque alguien tiene que llevarle la palabra al pueblo. Alguien tiene que llevarle la palabra al pueblo. Yo me acuerdo cuando Dios llamó a Billy Graham, desde bien jovencito Dios llamó a Billy Graham. Billy Graham se murió los otros días. Dios llamó a Billy Graham y el ministerio de Billy Graham duró como 50 años. Predicaba en estadios en todas partes del mundo, en la Ciudad de México, en Guatemala, en El Salvador, en todas partes del mundo. Todos los presidentes, desde que él fue evangelista, todos los presidentes, todos lo invitaron a la Casa Blanca para hablar con él y para pedirle consejos espirituales. Todos, hasta que murió. Cuando Billy Graham se murió, que Dios lo usaba poderosamente, aunque no era un hombre pentecostal, pero Dios lo usaba en la exposición de la palabra, donde miles y miles y miles de personas. Mire, hermano, yo prefiero que en mi iglesia no hablen lenguas, y las personas se van a salvar y van a venir a los pies del Señor y van a darle la gloria y la honra a Dios y van a servirle. Amado hermano, que estén hablando en lengua y nadie quiera venir a los pies del Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando este hombre se murió, la revista Time le dice a T.D. Jakes, un gran evangelista moreno de la ciudad de Dallas, Texas, que tiene la iglesia como con 18,000 personas, le dice que si él iba a ser el próximo Billy Graham, el próximo que iba a llamar
ser llamado a llevar el manto de Billy Graham. Gloria a Dios. Y T.D. Jakes le dice algo, amado hermano, que ha llegado a mi corazón, que fue que T.D. Jakes le dijo: yo estoy muy ocupado. Dios llamó a Billy Graham para un ministerio muy específico de que las almas se salvaran. Dios me llamó a mí para el mismo ministerio. Yo estoy muy ocupado predicando la palabra del Señor y llevando el mensaje de Cristo Jesús para preocuparme en que si voy a ser el próximo Billy Graham. Yo no voy a ser el próximo Billy Graham. Yo voy a ser el que es ahora T.D. Jakes. Ese yo voy a ser. No nos preocupemos tanto amado hermano, en a quién Dios nos llamó a seguir, a llenarle los zapatos. Amado hermano, preocupémonos que nos llamó a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, y Dios nos pondrá en el puesto y en la posición que Él quiera ponernos. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Yo no quiero ser una copia de otro ministerio. Yo no quiero ser. Mire, muchas veces a mí me han llamado y me han dicho: mira, ¿por qué tú no sales y predicas? Y cuando yo más joven, ya no recibo esas llamadas. ¿Por qué tú no sales y te vas a evangelista? Tú puedes ir y evangelizar y te vas para los diferentes países, mire, y va y hace ese llamado de evangelista. Y yo me he parado firmemente y le dije: te voy a decir por qué. Yo no salgo a evangelizar y salgo de evangelista, aunque sería mucho más fácil que ser pastor. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque Dios no me llamó a ser evangelista. Dios me llamó a ser pastor, amado hermano. Y si yo no hago lo que Dios me mandó a hacer, voy a fracasar. No importa dónde me meta, porque mi llamado fue a pastorear, no a ser evangelista. Aleluya. Yo no sé para qué Dios lo llamó a usted, Gloria a Dios. pero todos nosotros tenemos un propósito, Gloria a Dios. Amén. sea en la iglesia o sea donde sea que Dios nos ponga. Amén. Aleluya. Dios nos llamó con un propósito. Dios llamó a Eliseo con un propósito muy claro, de sustituir a Elías cuando Elías se fuera. Pero Eliseo no se encontraba suficientemente preparado. Y ahí es donde está el detalle. Muchas veces nosotros no hacemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos porque no nos encontramos suficientemente preparados, o no nos creemos que podemos hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Amado hermano, yo le voy a decir que si Dios es el que nos llama, Dios es el que nos prepara. Si Dios es el que nos llama, Dios es el que nos alista. Si Dios es el que nos llama, Él se va a encargar de prepararnos a hacer todo aquello que necesitemos hacer para su gloria y para su honra. Hay diferentes ministerios en la iglesia y fuera de la iglesia, y yo creo que todos los ministerios yo he hecho. Mire, yo he limpiado la iglesia, yo he sido maestro de escuela bíblica, yo he hecho de todo dentro de la iglesia, presidente de caballeros, presidente de jóvenes. Yo todos los puestos los he tenido dentro de la iglesia, amado hermano. Le voy a decir, y fui preparado por Dios mientras iba empezando en los diferentes puestos de la iglesia para el puesto que tengo ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo le doy gracias a Dios porque este puesto que tengo para mí es un puesto de servidor, nada más. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Usted fuera al meollo del asunto de lo que quiere decir la palabra pastor. La palabra pastor no quiere decir sut y corbata, no quiere decir caviar ni langosta. La palabra pastor lo que quiere decir es siervo. Amén. Amén. Siervo. Amén. No quiere decir carro nuevo, ni casa nueva, ni piscina en la casa. Quiere decir servir. Aleluya. Siervo. Amén. Es lo que quiere decir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eliseo era exitoso en lo que él hacía. Tenía estaba arando con 12 yuntas de bueyes cuando Elías llegó. 12 yuntas de bueyes. Mira, hay personas que ni 2 bueyes tienen. Y si tienen 2 bueyes, muchos tienen.
Además, ayudan a los demás granjeros. Él tenía 12. So, él era exitoso en lo que hacía. Era un hombre del campo exitoso y le gustaba hacer las cosas a lo grande. Ustedes lo ven cuando Dios lo llamó. Pero su vida iba a cambiar. No solamente iba a cambiar muchísimo. Muchísimo. Cuando Elías lo llamó, él sabía que tenía 12 yuntas de bueyes, él sabía que estaba exitoso, tenía a sus padres vivos y demás, mas sin embargo, cuando Elías le puso el manto, él dejó todo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos hacer las cosas primero antes de responder al llamado de Dios. Mire, yo respondo y yo me meto más de lleno cuando haga esto y esto y esto y esto y esto. Gloria a Dios. Cuando deberíamos de responder en el momento que Dios nos llama. Amén. Adoramos a Dios. En ese mismo momento, responder. Cuando C.S. Lewis era niño, lo mandaron a la escuela y él, mientras él iba a la escuela y a la universidad en Inglaterra, él empezó a adaptar una mentalidad de ateo. Él no creía en Dios para nada. Él escribió las Crónicas de Narnia. No sé si ustedes la han oído, son unas películas muy exitosas que se han dado en el cine americano. Las Crónicas de Narnia, acerca de unos mitos y unas leyendas. Él escribió eso antes de ser cristiano y se hizo muy famoso porque no solamente escribió esas leyendas, escribió muchos otros textos y libros acerca de lo que es ser ateo y no creer en Dios. Pero un día, siendo presidente de la Princeton, una de las universidades, o la tercera universidad, si usted fue a Princeton es la primera, pero si fue a Harvard es la primera, si fue a Yale es la primera. Pero Princeton es una de las 3 mayores universidades, no solamente en los Estados Unidos, en el mundo entero. Él era el presidente de la Universidad de Princeton, pero ahí, mientras él tenía todo su éxito y cuando más tenía, Dios tocó su corazón, amado hermano, y él dijo, yo entiendo ahora, mientras más leo, mientras más busco, mientras más me educo, mientras más me lleno, me he dado de cuenta que Dios en realidad existe y para algo me está llamando y Dios le estaba llamando y dejó todo su éxito, amado hermano, de todos los libros que había escrito, de todos los manuales que había escrito, de todos aquellos, amado hermano, tesis que había escrito y se puso a buscar a Dios, amado hermano, y al encontrarlo se dio de cuenta, yo sé que mi Redentor vive y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día cuando Él venga. Aleluya. Todo el éxito que él tenía lo dejó a un lado Aleluya. y se puso a servir a Dios. Y se puso a servir a Dios de tal manera, amado hermano. Mire qué cosa, Dios no necesariamente lo llama a usted, lo coge a usted, lo mete en una iglesia y lo hace cristiano para que usted viva una vida mediocre o una vida de pobreza o de tristeza. No, muchas veces Dios lo coge a usted y le da igual de éxito que el que tenía en el mundo o muchísimo mayor éxito. Sí, aleluya. Dios. Y él escribió uno de los libros de más venta en el mundo cristiano, que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama Mera Cristiandad, así mismo se llama, Mera Cristiandad, simple cristiandad, mera cristiandad. Así le puso al libro. No hay ningún científico ni teólogo cristiano que usted pueda conocer que si usted le dice que ha leído ese libro, ninguno le va a decir que no, todos le van a decir que lo ha leído. Y era un simple libro de un hombre que se convirtió a Dios y le dio el todo al Señor. Amén. Le dio el todo al Señor. Dios nos llama a nosotros, amado hermano, para que le demos el todo al Señor. Y no importa lo que tengamos en el mundo, no importa lo que estamos esperando, no importa, amado hermano, es servirle al Dios 100%. Gloria a Dios. Es lo que Dios pide de nosotros. Cuando Dios llamó a Eliseo, amado hermano, Elías
De ahí que no es Elías el que lo había llamado, que era Dios. No es el pastor el que lo llama a usted para que usted sirva a Dios. No es el evangelista que lo llama a usted para que usted sirva a Dios. No es el teólogo y no es el maestro el que nos llama a nosotros y aún llamó a este servidor, amado hermano. Es Dios que vive arriba, amado hermano, y mira sobre la tierra y sabe qué es lo que quiere hacer con usted. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A mí no me cogió mi pastor. Wow, si fuera así yo no sé qué haría, porque yo pasé como por 6 pastores. 6 pastores o más. Créalo o no, en una sola iglesia. En una sola iglesia. Pasé como por 6 pastores. Todos me enseñaron algo diferente, pero una de las cosas que todos me enseñaron es que ellos no me habían llamado a mí. Amén. Que a mí el que me había llamado había sido Dios. Aleluya. Y me lo dijeron bien claro. Tu éxito no va a depender de nosotros, tu éxito depende de Dios. Amén. Tu éxito cristiano y tu éxito en la vida cristiana y tus altas y bajas, todos van a depender de Dios. Y he tenido altas, y he tenido bajas, y bajas bien bajas. Pero gracias a Dios que por la misericordia y por la gracia de Dios aquí estoy. Gloria a Dios. La vida de Eliseo iba a cambiar y nunca volvería a ser él el mismo. Ya no iba a ser aquel exitoso granjero con 12 yuntas de buey y todo lo que quisiera. En una ocasión ni para comer iban a tener, ni para dormirse. Tuvo que hacer una escuela de profetas en una ocasión, amado hermano, y buscar hierba del campo para poder sostenerse él y aquellos 50 profetas que tenía. Cuando era tan exitoso allá, ahora aquí estaba. Pero él sabía que Dios era el que lo había llamado. Así es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo sé que muchas personas dicen, eso fue que el manto de Elías, cuando Elías se iba a ir, que Dios lo llamó a Elías porque Elías no murió. Cuando Dios llamó a Elías, y vino un torbellino, como un tornado de fuego, unos carros de fuego. Así, amado hermano, vinieron, agarraron a Elías. Elías se montó en ese carro de fuego y se fue para el cielo. Y Eliseo lo ve que se está yendo. ¿Qué dijo aquí? Ahora sí, ¿qué me hago yo? Mira, hasta un carro de fuego vino a buscar a Elías. Yo nunca seré como él fue. Ojalá que todos pensáramos de la misma forma, amado hermano, que nosotros todos deberíamos de siempre depender de Dios y solamente de Dios y de lo que Dios puede hacer por nosotros. Y dijo, le dijo Eliseo a Elías que una doble porción de tu espíritu, y muchas personas se arreguindan de eso, de la doble porción, de un solo versículo bíblico, para decir que tienen doble porción de espíritu, doble porción de aquello, y se le olvidan, amado hermano, que Eliseo nunca dejó de ser lo humilde que siempre fue, nunca dejó de ser lo sencillo que siempre fue. Él, amado hermano, él no estaba pidiendo una doble porción del espíritu de Elías para hacer una gran cosa, amado hermano, sino para que Dios hiciera gran cosa por medio de él. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Se lo llevó Dios. Si usted busca el versículo 16, dice: a Jehú hijo de Nimsi ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirá para que sea profeta en tu lugar. Dios conocía a Eliseo antes de Elías mismo. Eso no era Elías el que estaba tomando carta en el asunto, era Dios. Aleluya. El que lo escogió. Gloria a Dios. Antes de que Elías llegara. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2
Dice, si alguien lo encuentra primero que yo, que es que esta Biblia Gloria a Dios, aleluya. dice, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Gloria a Dios. La presciencia de Dios, no la presencia, no la presencia de Dios. Somos llamados de acuerdo a la presciencia de Dios, no presencia. Presciencia quiere decir cuando se habla de que Dios es presciente o omnisciente, quiere decir que Dios todo lo sabe. Amén. Desde antes de tiempo, desde antes que las cosas sucedan, Dios sabe que van a suceder. Y Dios dice que nos llama de acuerdo a su presciencia, de acuerdo a lo que ya Él sabe de antemano que nosotros podemos hacer y que nosotros vamos a hacer. Él no nos escoge, amado hermano, como cualquier cosa. Él tiene su omnisciencia, que todo lo sabe. Aleluya. Amén. Lo que pasa es que cuando Dios nos llama, nosotros nos queremos esconder de Dios y no nos podemos esconder de Dios. Porque Dios es omnisciente. Aleluya. Y Dios todo lo sabe. Amén. Y nosotros estamos desnudos delante de Él y venir y postrarnos delante de Él y decirle, Señor, estamos desnudos delante de ti, tú sabes mi vida, tú conoces mi corazón. Yo no sé por qué tú me escogiste, pero dame sabiduría para entenderlo, por qué es que tú me llamaste y qué es lo que tú quieres que yo haga. Gloria a Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. El Señor llamó a Eliseo antes que Elías lo anunciara. El Señor usó a Elías para comunicarle a Eliseo que Dios lo estaba llamando. Porque Dios nos usa a nosotros, lo usa a ustedes para comunicarle a los demás su voluntad. Es su deber. Gloria a Dios. Es Amén. nuestro deber como cristianos. Si un llamado tenemos, es de comunicarle a otro la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. El Señor llamó a Eliseo al ministerio cuando estaba ocupado. Y miren, cuando yo vivía en Chicago, yo llevaba casi 10 años trabajando en una compañía. Y Dios me llamó al pastorado, pero yo no sabía qué hacer. Yo dije, aquí en esta compañía yo muero. Aquí yo ganaba muy bien, era supervisor, ganaba muy bien dinero. En aquellos entonces estamos hablando de los 90, era buen dinero. Y me acuerdo Gloria a Dios. que Dios me llamó y yo le dije al Señor, wow, Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, tú me llamaste, yo siento que tú me has llamado, tú hablaste a mi corazón, porque cuando Dios habla por medio de los profetas, o cuando habla por medio de la palabra, cuando habla por medio de al primero que Dios le habla es a nuestro corazón. Gloria a Dios. Y después la palabra choca con nuestro corazón, que ya Dios no está hablando por medio de su Espíritu Santo. La palabra nos redarguye, nos instruye, nos corrige, nos enseña en justicia que lo que Dios está haciendo es llamándonos. Y me acuerdo que cuando yo estaba en Chicago, Dios me llamó al pastorado y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía ni cómo empezar. Yo soñaba con una iglesia con 1000 personas, 1500 personas. Pensaba, yo dije, wow, vamos a tener triple balcón, ¿qué vamos a tener? Que yo no decía. Pero cuando el Señor me llama, es más, yo estaba ocupado. Yo tenía un trabajo. Y era un trabajo bueno, llevaba ya 10 años, tenía señoría, y yo dije, yo me
rasqué la cabeza. Pues yo le puse una señal al Señor, pero yo le puse una señal al Señor porque dudé de mi llamado. Dudé de que Dios me estuviera llamando en ese momento, porque yo le decía al Señor, tú me tienes que llamar, y muchos de nosotros lo hacemos también, usted mismo también. Gloria a Dios. Yo no lo puedo hacer cuando estoy ocupado. Y me acuerdo que me llamó el presidente de Colsilio aquel entonces, se llamaba Israel Laureano, ahora está con el Señor en el cielo. Me llamó y me dijo, mira, hay una iglesita allá en Lorain, Ohio, que es para ti. Es la iglesia que Dios me ha indicado que es para ti, no es para más nadie. Y yo le dije, bueno, hermano Labriano, vamos a hacer esto. Si la factoría cierra por un mes, por el mes de noviembre, estábamos al principio de noviembre, si cierra el mes de noviembre, si la factoría cierra el mes de noviembre, y ustedes me pagan el viaje, ida y vuelta, y el carro rentado y todo, yo voy y miro por si acaso, pero tienen que cerrar la factoría un mes. Cuando yo iba a colgar con él empezó a profetizarme, a hablar en lengua y a profetizarme y a decirme que Dios era el que me estaba llamando para el ministerio. Y yo, algo cínico, le dije, amén, gloria a Dios, pues vamos a esperar en el Señor, porque yo estoy ocupado. Me arrepiento de esas palabras ahora porque entiendo mejor las cosas. Yo era jovencito en aquel entonces. Me acuerdo que cuando colgué con él, al otro día que voy a trabajar, la factoría le da un papel a todo el mundo y dice, nosotros vamos a cerrar todo el mes de noviembre. Gloria a Dios. Santo. Poderoso Dios. Me da pena porque hice que muchas personas perdieran el trabajo por un mes. Dios tener que mover eso y cerrar la factoría por un mes por mi incredulidad quizás. Cerraron la factoría por un mes. El concilio me envió para Lorain y el resto es historia. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia que fui a pastorear en Lorain tenía 9 personas. 9 hermanos tenía. Y el más joven tenía 75 años. El más joven. Tenía 75 años. Nosotros fuimos los más jóvenes en la iglesia. Ahora somos los más viejos, ¿verdad? Pero en aquel entonces eran los más jóvenes. Pero gracias a Dios, Dios empezó a moverse en aquel lugar y en un tiempo tuvimos como 40 niños. Y Dios se glorificó y me empezó a enseñar muchas cosas acerca del ministerio, que no importa lo ocupado que nosotros estemos, Dios debería de ser primero. Dejé el trabajo, no importando, muchas personas, aún en mi familia, me criticaron severamente porque yo estaba dejando el trabajo y tenía 3 niñas pequeñas, amado hermano, que iban a perder años en la escuela y iban a perder clases y se iban a atrasar. Ninguna se atrasaron, al contrario, todas pasaban con A, todas se adelantaron. Una ahora está estudiando para doctora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque eso solamente lo puede hacer Dios. Amén. Y solamente Dios. En todas, cuando me fui de Lorain, que me fui para Nashville, fue igual. Oh, se te van a atrasar en la escuela, mira, aquí ya está bien, la iglesia creció, mira, tienen templo. Dios me está llamando para Nashville. Cuando Dios llama, Dios resuelve. Así es, aleluya. Dios te llamó, Dios te va a resolver. Amén, aleluya. Dios te llamó, Dios te va a dar lo que tú necesitas, todo lo necesario. Dios te lo va a dar. Amén. Dios te lo va a dar. Que si te van a criticar, pero ¿qué tú haces en la iglesia metido? Wow, ustedes no se cansan de dar culto. Antes, mire, antes en las iglesias se daban cultos 5 y 6 días a la semana. 5 y 6 días a la semana se daban servicio en la iglesia. Mira, yo me acuerdo que cuando yo me convertí en la iglesia de Cuchilla de Boca, nosotros teníamos
judíos. Martes era culto de damas, jueves era de miércoles era de jóvenes, jueves era de caballeros y viernes era servicio familiar y el domingo el servicio evangelístico. Y eso es que de vez en cuando daban los cultos en los hogares. Y todo el mundo allí, la iglesia llena. Me acuerdo que empezaban una iglesia que era de cine y todo lo que hacía era liquear, pero Dios empezaba a llamar a la gente, la llamaba, la sacaba del campo, hermano, porque aquello era campo, la sacaba del campo y la traía a la iglesia, la sacaba de donde estuvieran, lo más ocupado que estuvieran, lo traía a la iglesia, la iglesia empezó a llenarse, compraron un gigantesco templo, amado hermano, porque la gente supo responder al llamado de Dios. Gloria a Dios. Y se convirtió. Dios nos ha puesto en medio de un avivamiento en este lugar. Aleluya. Amén. Santo. A toda alma que usted le hable va a recibir la palabra de Dios. Amén. Empiécele a hablar a las personas, háblele a las personas de Cristo. No le traiga cuentos de hadas, ni mitos, ni de leyenda, que si tu iglesia es mejor, que si mi iglesia es mejor, que si el pastor usa corbata, que si el pastor no usa corbata, que si aquí permiten esto, que si allá permiten aquello. No, háblele de Cristo. Aleluya. Háblele de Cristo, dígale que Cristo vino al mundo a salvar al pecador y que quiere perdonar, no importa el pecado que el pecador haya cometido. Eso. Eliseo dejó el éxito humano para servir al Señor. El conflicto de Eliseo, al considerar el llamado de Dios, era grande porque no sabía qué hacer. No sabía si ir y besar a los padres, ir y cortar los bueyes en pedazos y dárselos al pueblo, o seguir a Elías en el momento. Elías le dice: yo no soy el que te llamé, ¿qué te he hecho yo? Tú haz de acuerdo al llamado de Dios. Tú sabes que Dios es el que está llamándote. Pues tú vas a hacer de acuerdo al llamado de Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios nos llama, demanda una decisión de parte nuestra. Amén, amén. Para seguirle. Amén. Dios no te trajo aquí por casualidad. Dios te trajo aquí con un propósito, y ese propósito es que Él te está llamando para que tú le sigas. Aleluya. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Tuvo que dejar las ovejas de su suegro. Pedro dejó su barca y sus redes, dejó las barcas y las redes. Pedro era un pescador profesional, pero dejó todo lo que tenía por seguir a Cristo. Cuando Cristo lo llamó, se quitó la ropa y siguió a Cristo. Amén, aleluya. Eliseo enfrentó muchos problemas al considerar el llamado divino. Y uno de los problemas era su familia. Y a veces nuestra familia se opone a que nosotros sirvamos a Dios. Y nosotros tenemos que servir a Dios primero por encima de todo. A mí han venido personas y me han dicho: si yo voy a la iglesia, si yo sigo a Cristo y si yo sirvo a Dios, mi familia me va a, ¿cómo se dice? Me va a abandonar, me va a quitar la herencia, me va Desterrar. Sí, me va a desterrar, ya yo no soy familia, ya tú no eres hermano. Wow, ya tú no eres hermano. He oído muchas personas decirme así. Sin embargo, Eliseo fue y besó a sus padres, pero los dejó. Esta es la batalla que muchos pierden. Y esta es la batalla que el joven rico perdió. Porque
Hay veces que de vez en cuando en la vida cristiana perdemos batallas, pero esta es la batalla que perdió. El joven rico perdió esta batalla también. ¿Preferirá usted las cosas del mundo y perder lo mejor de Dios para su vida? Es mejor escoger a Dios en todo momento. Aleluya, amén. Su nombre, gloria. Eliseo decidió que Dios sería el primero en su vida. El llamamiento de Dios fue más importante que la posición o el poder. La rendición de Eliseo le dio la posición de profeta de Dios. Y Eliseo llegó a ser incluso, escúcheme bien, porque dejó todos aquellos criados, dejó el poder de una finca grande, dejó todo lo que tenía, dejó todo, vino a ser aún, créalo o no, mayor que Elías. Aleluya. Me acuerdo que una vez se le hundió un hacha a una persona en un agua, se le hundió un hacha a uno y se la perdió y dijo, era prestada y ahora soy responsable de aquella hacha y mira, ahí cayó en lo profundo de la mar. Eliseo cogió un pedazo de palo, lo echó en el agua y el hacha flotó. Amén. Eso es lo que Dios hacía con Eliseo. El hacha flotó para arriba otra vez y era hierro. Gloria a Dios. Por eso Eliseo, para muchas personas, llegó a ser más grande aún que el mismo Elías. Eliseo hizo público su compromiso con Dios. ¿Oyó eso? Amén. Nosotros no podemos esconder que somos cristianos. Aleluya. Si somos cristianos, somos cristianos. Santo. Gloria a Dios. Hay veces que están en el trabajo y me preguntan, ¿tú eres cristiano? Es que el pastor me molesta tanto que tengo que ir a la iglesia. Es que mi esposa siempre me está insistiendo que vaya a la iglesia. Es que si no voy, el pastor me va a caer en casa el otro día. Pero Eliseo hizo pública su decisión por Jesús. Su decisión por Dios. La hizo pública, le dijo a todo el mundo, ya yo no soy granjero de bueyes, yo soy pescador de hombres. Y le empezó a predicar a reyes y a todos. Aleluya. Acerca de la salvación y que se volvieran a Dios. Su nombre, gloria a Dios. Miren qué cosa, lo que es compromiso. Miren lo que es compromiso. Y con esto voy a terminar. Miren, ya cerré la Biblia, con esto voy a terminar. Miren lo que es compromiso. Para que no hubiera tentación. Cuando Elías llamó a Eliseo le dije, espérame, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. Eso no se iba a tardar nada. Besó a su papá, besó a su mamá rapidito ya y se despidió, me voy porque tengo que servir a Dios. Y para que esto no me llame para atrás. Miren lo que hizo Dios conmigo. Después que yo me salí del trabajo de 10 años para que no hubiera tentación de mí volver, cerraron la factoría. Cerraron la factoría completa, una factoría que tenía 10.000 empleados en un tiempo. La cerraron para que no me diera tentación de ir y volver lo que había dejado. Y nunca me he acostado con hambre. Gloria a Dios. Santo Dios. Eliseo, para que no le diera, mire lo que es compromiso, para que usted entienda, para que usted haga también compromiso con Dios. Mire lo que hizo Eliseo. Eliseo cogió los 2 bueyes con los cuales él estaba arando y los picó en pedacitos, los cocinó y se los dio a todo el pueblo. Pero para poderlo cocinar, él tuvo que coger la yunta. Acuérdense, hay otros bueyes más que él podía meterle el yugo ese y arar con ellos, pero para que no hubiera la tentación y un compromiso completo, yo no puedo volver para atrás a la granja, quemé la yunta con los bueyes y todo, cogió la yunta y el yugo, le hizo un fuego con él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la clase de compromiso que Dios quiere con nosotros. Nosotros nos comprometimos a servir a Dios, amado hermano, servirle a Dios cuando las cosas nos van bien y servir a Dios cuando las cosas nos van mal, servir a Dios cuando tenemos trabajo y servir a Dios cuando no tenemos trabajo, servir a Dios cuando tenemos problemas en el matrimonio, como
me voy para atrás acá. Aquí estoy pasando hambre, mira, tengo que echar un palo para sacar un hacha, porque estoy pasando necesidad. Me voy para atrás con la yunta de bueyes, tengo allá. Espérate, si yo lo quemé. Yo lo que quememos, hermano, quememos esos puentes que no sirven, comemos esos puentes que están detrás de nosotros y construyamos nuevos en los caminos de Dios, en las cosas de Dios. Construyamos nuevos puentes. Amén, aleluya. Y sirvamos a Dios de corazón. Ustedes aquí están empezando, ustedes son nuevos, son grandes. A Dios, a muchos de ustedes, de aquí es donde va a salir el futuro pastor de esta iglesia. Aleluya. O futuro pastor para allá, para Chiapas. Amén. De aquí es que van a salir pastores para Chiapas, Aleluya. Amén. para Guatemala, para quién, para donde Dios quiera, para Middletown. Santo. Aleluya. Poderoso es De aquí es Dios. que van a salir. Santo. Pero hay que quemar la yunta de los bueyes. Hay que quemarla. Hay que quemarla. Los bueyes también. Porque muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios. Amén. Porque estamos esperando. Nosotros estamos esperando en Dios. Y Dios está esperando en nosotros. Qué cosa, ¿verdad? Aleluya. Vamos a estar de pies. Padre, yo he predicado tu palabra. Yo te doy gracias por el honor y el privilegio que tú me concediste de predicar tu palabra. Señor, yo te suplico que tú sigas trayendo las almas a este lugar. Dios mío, para salvación, sigue trayendo las almas a este lugar, para adorar y glorificar tu nombre, sigue trayendo las almas a este lugar. Padre Santo, salva las almas, llámala, Señor, llámala, úsame a mí, usa la iglesia, usa a cada hermano para llamar, para insistirle, Dios mío, que tú le estás llamando para que vengan y se salven, oh Dios mío, para que vengan y te sirvan, para que vengan y te sigan, para que vengan, Dios mío, a probar de la vida eterna y de la salvación que es en Cristo Jesús. Padre, salva las almas, yo te lo suplico, y llámame a mí directamente, Señor. Si yo estoy aguantado en mi ministerio, si yo estoy aguantado, llámame. Háblame por tu Espíritu Santo, háblame por tu palabra, háblame por algún hermano, háblame por la predicación. En el nombre de Gloria a Jesús, Dios. yo te lo imploro y te lo suplico, Dios. Y te doy gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. El Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar. Aproveche, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Cristo te está llamando. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida, hoy es el momento. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable para el Señor. Si hay alguien que necesita la salvación, no se vaya para su casa sin que le diga al Señor, Señor, sálvame. Yo quiero servirte, yo quiero seguirte, y yo quiero ser hijo tuyo, y yo quiero buscarte, y yo quiero que tú me des, Señor, lo que yo necesito para vivir esta vida cristiana. Si hay alguien que necesita la salvación, no se vaya para su casa. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. Aleluya.